puedo quedar por aquí, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Vamos bien, sí? Bueno, siempre es un placer estar en esta tierra a la que amo y yo lo primero que quiero decir es que me siento tremendamente feliz y agradecida de formar parte de esta gran familia, feliz y agradecida de sentirlos tan cerca y feliz de compartir un poco cómo es nuestra visión europea de la felicidad. Probablemente no diga cosas muy distintas, pero sí las diré desde otro lugar. Y fijaros que yo quiero empezar con esta pantalla negra, esta pantalla oscura. ¿Por qué? Porque al igual que sé que la vida es maravillosa, absolutamente maravillosa, también tiene momentos difíciles. Tiene momentos oscuros, momentos tristes que no avisan. Y estos momentos también son parte de la vida. Y la felicidad tiene que ver con saber acoger estos momentos y hacerlos nuestros. Y es en estos momentos donde de repente nuestro universo se tiñe de un negro oscuro, como esa pantalla. Y quizá en esos momentos comienzo a reflexionar y me paro a pensar un poco cómo es mi vida en el trabajo, ¿no? En la que paso tantísimo tiempo. Y me doy cuenta de que quizá la persona que me lidera no es la persona que me hace sentir como yo creo que merezco. O que el clima laboral en el que estoy, el ambiente de trabajo, pues bueno, no es el que hubiera soñado, o simplemente que las metas que mi organización tiene destinadas para mí no coinciden con las mías. Y es cuando esta pantalla se sigue haciendo todavía un poquito más oscura. Y fijaros que es curioso porque en estos momentos es bueno recordar una sola cosa, y es que hay que poner primero lo primero. Mis compañeros lo han definido muy bien. Poner primero lo primero es entender que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y esto es mucho más que un trabalenguas. Quiere decir que a veces no somos conscientes de las cosas tan importantes que tenemos en la vida. Si yo ahora os pidiera que hicierais una lista de las 3 cosas más importantes, si las pudierais escribir, creo que nuestra lista no sería muy distinta, ¿verdad? Porque seguro que parte de esos 2 primeros lugares lo ocuparían las personas en las que nos levantamos pensando cada mañana o aquellas que aparecen en la pantalla de nuestro móvil. Y cuando empiezo a hacer mi lista de importantes, es curioso cómo mi pantalla se va llenando de estrellas y se empieza a iluminar. Y entonces ese negro intenso empieza a desaparecer y empiezan a aparecer pequeñas lucecitas. Si yo os pudiera dejar un solo mensaje, diría que para mí la felicidad en la vida, la felicidad en el trabajo, tiene que ver con tener muy claro cuál es mi propósito de vida. Hemos hablado de soñar, hemos hablado de motivaciones, hemos hablado de que las cosas tengan sentido y significado. Entonces, si hoy tienen un ratito y pueden dedicárselo a esto, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi misión aquí? Y eso me hará no solamente ser mucho más efectivo en la vida y en el trabajo, sino también mucho más feliz. Y es que ser feliz da sentido a nuestra vida. Y esto no es una conversación de ahora, como nos dicen, como decía Juan hace un ratito, no es una moda. Quizás es una tendencia, pero no es una moda. Ya Aristóteles hace miles de años, ¿verdad?, nos decía que ser feliz da sentido a nuestra vida. Yo os confieso que en Europa estos últimos años yo sí noto una gran diferencia hablando de la felicidad. Y es que ha pasado de ser una filosofía de vida en la que solo unos pocos nos atrevíamos a entrar a ser una ciencia. Y aquí ya cambia bastante, de filosofía a ciencia. Y una ciencia aporta estudios de investigación, una ciencia aporta solidez, ¿verdad? Y una ciencia sobre todo que nos da herramientas para ser más felices en la vida, en la personal y en la vida profesional. Y hoy quería compartirles un estudio, el último, el más reciente, que es de este último trimestre de 2018, cuando hacemos una encuesta a cerca de unos 10.000 profesionales más o menos y les preguntamos que nos digan cuáles son esos factores que entienden que inciden de verdad en la felicidad o la infelicidad en el trabajo. Nos hablan de 3. Y fijaros qué curioso. Nos hablan del estrés y de la salud mental. Y es que en Europa la tasa de estrés está en torno a un 20%. Es que 3 de cada 10 profesionales
lo que nos dicen es que cambiarían de lugar de trabajo por otro que quizá no cumpla sus expectativas, pero en el que pueden vivir mucho mejor. Estrés y salud mental. Y además lo que nos dicen es que sienten que sus jefes, que su organización no se preocupan por esa salud mental de la que tanto hablaba Carol antes. Muy importante. El segundo es la discriminación. Y aquí el dato es grave. Cerca de un 37% de los profesionales en Europa nos sentimos o nos hemos sentido discriminados alguna vez en el lugar de trabajo. Y no estoy hablando de discriminaciones tan obvias como la raza, el género, esa diversidad visible, ¿no? Sino de la invisible, pues de nuestra forma de pensar, de nuestros valores, de nuestros juicios, de esos que llamamos los sesgos inconscientes. Claro que no tiene nada que ver discriminar de forma consciente que hacerlo de forma consciente, ¿verdad? Pero sabéis, es que lo cierto es que al final los resultados son los mismos. Las personas no se sienten bien, se sienten fuera de juego. Y por último, la productividad. ¿Quién no quiere pertenecer a equipos de alto rendimiento? ¿Quién no quiere pertenecer a organizaciones que consigan resultados? ¿Y quién no quiere sentirse parte de estos resultados? Es obvio. Fijaros, una vez más, yo vuelvo a quedarme con un mensaje de qué estamos hablando. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de que en Europa y en todo el mundo está habiendo una revolución para que las organizaciones pongan en el centro a las personas, una vez más, como fuente para conseguir resultados. Es verdad que vivimos en un entorno muy digital, que vivimos en un entorno, como decimos, VUCA, ¿verdad? Un entorno volátil, incierto, ambiguo, donde la tecnología ocupa un poder importante, donde los cambios se suceden a la velocidad del rayo. Sin embargo, las personas y lo humano está más en el centro que nunca. ¿Y sabéis por qué? Porque la pasión, el afecto y el compromiso no puede ser sustituido por ningún robot. Empresas más humanas para un mundo más humano. Y fijaros que esto que puede parecer una noticia, estos datos, ¿no? Pueden parecer una no muy buena noticia. Yo creo que es una noticia magnífica. Porque yo escuchaba el otro día en un congreso internacional de mindfulness, que los que nos acompañasteis en el último congreso, hicimos una pequeña sesión, y se dice que estamos viviendo una crisis de liderazgo a nivel mundial. Mis compañeros lo han explicado de maravilla, ¿no? ¿Y por qué? Porque no estamos sabiendo entender, porque seguimos invirtiendo mucho dinero y mucho talento en hacer programas de liderazgo que ya no sirven. Porque estamos desperdiciando mucho talento, porque cerca de un 35% de las personas que trabajan con nosotros sufren en el lugar de trabajo. Y aquí tenemos una responsabilidad enorme. Y luego además porque nos dicen que no encuentran que sus líderes, que nosotros, los que lideramos organizaciones, no somos capaces de poderles ofrecer pues, un significado, una conexión y una felicidad al trabajo que hacen cada día. Insisto, esto es una gran noticia porque lo que nos están pidiendo es que seamos un poquito más personas, un poquito más humanos y que les demos lo mejor de nosotros. Fijaros, las personas, al final cuando les preguntamos ¿qué queremos? Las personas, los profesionales, dos cosas muy sencillas. Queremos cariño y queremos tiempo. Queremos cariño y yo solo os pido que penséis en el último reconocimiento que habéis dado a alguien por haber hecho un esfuerzo importante, o en un gracias, o simplemente cuando habéis mirado a alguien y le habéis dicho hoy hiciste algo estupendo, o hoy me siento cerca de ti, o hoy quiero escucharte y preguntarte cómo estás. Yo no sé si os pasa, pero yo a veces veo que la persona que tengo enfrente pues se le humedecen los ojos. ¿Por qué? Pues porque la necesidad de afecto y de cariño es la necesidad más básica del ser humano. Lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y luego tiempo. Mis compañeros hablaban de constancia, de hacerlo un poquito todos los días. No nos piden mucho más. Cariño y tiempo. ¿Sabéis que Tal Ben-Shahar, que hemos hablado antes, yo creo que Carolina habló antes de él, profesor de psicología positiva en la Universidad de Harvard, tiene la cátedra en la que por semestre hay más alumnos de toda la historia de Harvard. Es la cátedra de felicidad, la cátedra de filosofía positiva, la cátedra de cómo ser un poquito más humanos y un poquito más felices. Más de 1.600 alumnos por semestre.
Cuando a Martin Seligman le preguntan si usted pudiera decirnos solamente 2 cosas que diferencian a las personas que son felices de las que no lo son, ¿qué nos diría? Y él nos dice, lo primero, la capacidad para ser agradecidos. Por eso yo empiezo siempre agradeciendo lo que tengo, agradeciendo lo que la vida me trae, sea lo que sea, porque trae un aprendizaje para mí, hay algo que tengo que mirar. Entonces, pongamos el foco en lo que ya tenemos y agradezcamos todo esto y no estemos mirando aquello que nos falta. Porque si nos falta quizá es que no sea el momento de que lo tengamos todavía. Y el segundo son las relaciones. Pero fijaros, la capacidad para construir relaciones íntimas y sólidas. Y sí, en el trabajo también. Yo aquí me uno un poquito a Andrés en el tema del sexo. No, pero relaciones íntimas y sólidas no quiere decir que las relaciones sean perfectas. Quiere decir que las relaciones sean reales y no virtuales. Y sí que se está demostrando que las relaciones virtuales lo que nos restan es un poquito de felicidad. Entonces, fijaros, el mensaje es tan fácil porque está en nosotros. Conectemos con nuestro corazón, escuchémonos más, hagamos un viaje hacia el interior de nosotros mismos y desde ahí entreguemos lo que tenemos. ¿Cómo hacemos todo esto? Primero haciendo una pausa, haciendo un reset, ¿verdad? Luego hay una frase que rescaté de un profesor de la Universidad Complutense de Madrid que me pareció espectacular, ¿no? La que dice que todo es la educación emocional. De nada sirve resolver ecuaciones si nuestra inteligencia emocional escasea. Y cuando hablo de inteligencia emocional, Carol ya habló de capacidades intrapersonales, de capacidades interpersonales. Yo voy a dar algo un poquito más sencillo quizá, que tiene que ver con la capacidad de sentir, con la capacidad de permitirme conectar con todas y cada una de las emociones, porque todas son maravillosas. No hay emociones buenas y malas, no hay emociones positivas ni negativas. Simplemente vienen a traernos un mensaje que necesitamos escuchar. ¿Y qué hacemos? Como algunas no nos gustan mucho, pues lo que hacemos es matar al mensajero, ¿no? Y pasarlas muy deprisa. Pero entonces nos estamos perdiendo un mensaje maravilloso. Y yo hoy quiero hacer con vosotros un recorrido muy rápido por algunas que, sobre todo en los entornos laborales, yo veo que nos cuesta quizá un poquito más. Y en este camino emocional nos vamos adentrando hacia la primera emoción con la que nacemos, que es la emoción del miedo. Andrés nos decía, si logro pasarlo, Andrés nos decía que es una emoción que está vinculada a la supervivencia, es una emoción que conecta con el riesgo y con el peligro. ¿Cuándo sentimos miedo? Que levanten la mano aquellos que no hayan sentido miedo alguna vez. ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¡Ah! Sí. Antes el miedo se asociaba a la capacidad de ser valiente, ¿verdad? Es más, ha sido como una emoción bastante prohibida para los caballeros. Hoy, el miedo es una emoción que nos trae un regalo maravilloso. Porque yo siento miedo, no porque no sea valiente. Siento miedo porque hay algo enfrente de mí que es una amenaza que puede ser real, una amenaza que puede ser irreal, que puede ser emocional, pero que yo la siento como una amenaza. Y que siento que no tengo los recursos suficientes para hacer frente con éxito a esta amenaza. Y entonces tengo miedo. Y hay miedos sociales, y hay miedos más personales, y hay miedos laborales. Un miedo al rechazo, un miedo a no dar la talla, un miedo a que no se comprometan conmigo. Miedo. Y al final, ¿sabéis cuál es el mensaje? Que si yo no escucho ese miedo que tengo, no tendré la capacidad de conseguir removerme por dentro y conseguir esos recursos que necesito para hacer frente con éxito a esta amenaza que tengo delante una y otra vez. La segunda emoción, por lo tanto, yo si pudiera deciros algo es, abraza tus miedos, no te juzgues ni los juzgues por aparecer. Vienen a darte un mensaje muy lindo y vienen a decirte que lo escuches. La siguiente emoción es la tristeza. Y la tristeza, fijaros, es una emoción que aparece cuando hay una pérdida. Y no necesariamente una pérdida de alguien que quiero, o sí. En nuestro entorno, en el entorno de las organizaciones, tiene que ver con la pérdida de una oportunidad, con una expectativa que yo tenía y que sentía que era para mí, con una posición que yo sentía que mi jefe me iba a promover en esa dirección y no ha sido así. Entonces me siento triste. Y cuando me siento triste, mi invitación es a que os quedéis un ratito ahí, porque la tristeza es esa emoción que te conecta
con tu interior más profundo. Después de la tristeza, ¿qué nos ocurre? Que vivimos un periodo de duelo, y en ese periodo de duelo, cuando estamos solos, ¿verdad?, es cuando de repente empezamos a encontrar recursos dentro que no sabíamos que teníamos, y entonces salimos adelante y salimos mucho más fortalecidos. Cuando se acerque la tristeza, no miréis para otro lado, porque viene a deciros que hay algo que es importante para vosotros y solo hay que descubrir qué es. Por lo tanto, si puedes, sonríe a tu tristeza. Y en la última en la que me quiero parar es en la rabia. ¿Y la rabia cuándo surge? La rabia surge ante la falta de aceptación de mis ideas. Surge, en realidad, cuando la realidad no coincide con la expectativa que yo tenía. Entonces me enfado. Y de hecho la antesala de la rabia es el enfado. Y la rabia viene a decirme algo maravilloso. Viene a conectarme con la justicia. Viene a decirme que hay algo para mí que me está removiendo porque no lo estoy sintiendo justo. ¿Conocéis a Punset, un filósofo que tenemos en España delicioso? Él dice que la ira, la rabia, es el germen de la justicia social. Es esa emoción que yo digo que tenemos en las tripas, ¿no? Y que nos lleva a conseguir todo lo que queremos. Por lo tanto, cuando sintáis rabia, simplemente respirar, hacer algo que os permita calmarla, es la emoción en la que es verdad que la amígdala se me puede acelerar demasiado, ¿no? Pero es una emoción que me lleva y me da la fuerza para conseguir todo aquello que quiero. Por lo tanto, yo aquí te invito a que cuando sientas rabia te hagas solo una pregunta. ¿A qué estás dispuesto a decir basta ya? ¿Cuáles son tus próximos límites? Y fijaros que cuando hago este camino hacia el corazón, es curioso, cuando me permito que estas emociones bailen conmigo, y me permito sentir el miedo, y me permito conectar con la tristeza, y me permito quedarme en la rabia y ver qué me dice, y ser capaz de calmarla, y ser capaz de leerla también en las personas que trabajan conmigo y que comparten mi día a día, ¿no? Y abrazar todas estas emociones. Cuando hago ese camino hacia mi interior, pues de repente estas emociones empiezan a espaciarse y empiezan a tener una voz un pelín más silenciosa y dejan paso a la felicidad. Y serán los niños quienes nos cuenten qué es esto de la felicidad. Would you rather be really big or really small? I'm big. Very rich. So I can buy whatever I want. Really rich people do, all they do is run and be happy because they have a lot of money. Children are not rich. Like, is Ariana Grande rich? Being famous is cool. That's success, like, you know, is that really success? I don't know if that is. Is it? Would you rather have all the money in the world and not have any friends, or have a lot of friends and no money at all? Lots of friends. Friends. Because I love my friends. You do? Yeah, and I'll come to them every day. Every single day except a school day. They can give me money from their moms. They can trick their moms. Being happy with what I am instead of wanting something more. Sometimes I am successful and sometimes I'm not. I'd rather be happy than happy, definitely. I can't buy happiness. I think success is just being happy with your life. I want to be happy because if I was like rich, actually, no happy. Success means happiness. Pues entonces tal vez sea la misma cosa, efectivamente. No me voy a detener en cosas que ya sabemos que son los beneficios, ya sabemos que los beneficios que tiene a nivel personal ser feliz. Vivimos más años, tenemos más autoestima, liberamos endorfinas, inspiramos más a los demás y a nivel organizacional aumentamos la productividad.
el ROI de nuestra organización aumenta hasta un 30%. Y para mí esta carta simboliza que cuando juegas a las cartas te tocan las que te tocan, ¿verdad? No puedes cambiarlas. Pero ¿qué es lo que sí que puedes cambiar? El cómo las juegas, ¿verdad? Y la grandeza se demuestra jugando. Nadie elige en esta vida vivir una crisis económica, nadie elige tener una enfermedad, nadie elija que le despidan de su trabajo, pero siempre la última libertad del ser humano es elegir cómo quieres hacer tu jugada. Y eso es lo que diferencia a los líderes grandes de los mediocres, a las personas grandes de las personas mediocres. Por lo tanto, quédate con cuál es la actitud que eliges para ti y para las personas que te rodean. Yo tengo clara mi elección. Espero que tú también tengas clara la tuya. Muchísimas gracias.